Una carrera armamentística, en resumidas palabras, es una competencia directa entre dos o más naciones, en la que se desarrollan nuevas tecnologías de armamento. Una carrera naval es justamente esto, pero con barcos. Valga la redundancia. Una de las más famosas es la carrera naval llevada a cabo entre la Marina Imperial Británica y la Marina Imperial Alemana en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Durante este contexto, nuevos acorazados y cruceros de batalla eran planeados, diseñados, votados y superados cada pocos años. Es una carrera naval muy extensa y compleja, la cual veremos algún día en este canal a mayor detalle. Pero pocas personas conocen o al menos le dan la importancia debida a una carrera naval llevada a cabo más cerca de nosotros. Específicamente les estoy hablando de un evento que ocurrió en Sudamérica. Y el día de hoy vamos a analizar este suceso. Si el tema les interesa, los invito a ponerse cómodos. Consigan algo para comer. Y prepárense a ver el siguiente video. La carrera naval sudamericana, conocida en algunos sitios como la carrera de acorazados sudamericana, fue un evento que se desarrolló a partir del año de 1907, y terminó en 1914 o en 1920. Si alguien tiene dudas de por qué esos años, lo explicaremos al final del video. Aunque las raíces de este suceso provenían de mucho más atrás. Específicamente se pueden rastrear a las tensiones provocadas por el dominio de la Patagonia, entre Argentina y Chile. Bajo este contexto se ordenaron varios buques de guerra de menor envergadura como buques de defensa costera, como el argentino Libertad, que desplazaba aproximadamente unas 2.400 toneladas, portando dos cañones de 240 milímetros. O los buques chilenos como el Capitán Prat, catalogado como un Ironclad, antecesor directo de los acorazados del tipo Dreadnought, desplazaba unas 7.600 toneladas estando armado con 4 cañones de 240 milímetros. Durante estos años se incrementaron cada vez más ambas flotas, realizando pedidos que debían contrarrestar el pedido de su adversario, prolongándose esta disputa hasta que en el año de 1902, finalmente y gracias a un arbitraje británico, se firmó una especie de acuerdo de paz, que limitaba la adquisición de nuevos buques de guerra, causando que algunas de sus nuevas adquisiciones, que para ese momento estaban en construcción, como los acorazados chilenos de la clase Constitución, cuyo desplazamiento sería de aproximadamente 14.000 toneladas armado con 4 cañones de 254 milímetros, sería finalmente vendido a la Marina Real Británica, siendo un caso similar a los cruceros acorazados argentinos Mitre y Roca, cuyo desplazamiento rondaría las 7.700 toneladas estando armados con un cañón de 254 milímetros, 2 de 203 milímetros, y 4 de 202 milímetros respectivamente. Estos serían vendidos a la Marina Imperial japonesa, por lo cual estas marinas habían crecido pero las tensiones se habían rebajado. Mientras esto sucedía, la Marina brasileña había sufrido importantes golpes debido a conflictos internos en el país. Y a principios del siglo XX, con demandas mundiales de café y caucho, una creciente economía brasileña y una mayor estabilidad política, permitió a Brasil comenzar nuevos procesos de modernización en su armada, encargando 3 acorazados en el año de 1906. Estos tendrían un desplazamiento cercano a las 12.000 toneladas y estarían armados con 12 cañones de 254 milímetros. Finalmente serían cancelados y un nuevo pedido sería hecho, ya que para esos años el acorazado que lo cambiaría todo sería presentado al mundo, el HMS Dreadnought. Por ende, los brasileños ordenaron cancelar las 3 unidades, siendo desmanteladas poco después de su inicio, ordenando únicamente 2 que debían aplicar los mismos principios que el nuevo acorazado británico, posponiendo una tercera unidad hasta nuevo aviso. Este par de acorazados sería conocido como clase Minas Gerais, compuesta por el barco homónimo y su gemelo Sao Paulo. Ambas unidades fueron formalmente encargadas y serían construidas por astilleros británicos, lo que significó que Brasil se convirtió oficialmente en la tercera potencia naval en tener uno de estos acorazados en construcción. Por ende, Brasil tuvo un acorazado del tipo Dreadnought, antes que potencias mundiales como Alemania, Francia o Japón, causando un revuelo mundial, ya que por ejemplo periódicos estadounidenses lo llamaron el más poderoso buque de guerra jamás construido, e incluso se barajaba la posibilidad de que realmente Brasil estuvieran encargando sus barcos, con la idea de venderlos a potencias extranjeras como Alemania, ya que realmente para esos años no se pensaba que una nación sudamericana necesitara tales barcos. Y es que estos acorazados tenían un desplazamiento de casi 21.000 toneladas, siendo capaz de alcanzar una velocidad de 21 nudos. Su batería principal no tenía precedentes en la región, montando 12 cañones de 305 milímetros en 6 monturas dobles, pudiendo disparar 8 cañones de costado y 4 en el otro de ser necesario, además de incluir una poderosa batería secundaria de 22 cañones de 120 milímetros.
Adicionalmente tenía una protección bastante decente con un cinturón blindado de 229 milímetros. Y con placas frontales de hasta 300 milímetros. Siendo que estos acorazados eran totalmente capaces de repeler cañones de 254 milímetros. Esto causó terror en la región. Los nuevos acorazados brasileños serían capaces de aplastar cualquier cosa que pudieran ponerle enfrente. Esto causó que el tratado firmado en 1902 entre Chile y Argentina prácticamente se rompiera, ya que ambas naciones necesitaban contrarrestarlos. Y la primera en tomar acción fue la Marina Argentina, ofreciéndole a Brasil comprar uno de sus acorazados. Esto para tener una paridad naval entre ambas flotas, lo que calmaría las aguas en la región. Aunque los brasileños nunca aceptaron tal acuerdo. Por lo cual en el año de 1908 Argentina aprobó la construcción de un nuevo proyecto de acorazados, presentando licitaciones para la construcción de nuevos acorazados en el extranjero. Tras mucha deliberación finalmente se aceptó encargar estos acorazados en astilleros estadounidenses, colocando sus quillas en 1910. Los acorazados como tal fueron influenciados por muchas naciones en su diseño. Hay quienes dicen que la disposición de sus calderas es similar a los diseños italianos, mientras que la gran mayoría del casco y la colocación del armamento desciende notablemente de los primeros diseños de acorazados estadounidenses. Los acorazados por sí solos eran bastante grandes. Cuando fueron entregados en 1915 su desplazamiento superaba ligeramente las 30.000 toneladas. Y con 40.000 caballos de fuerza en el eje, eran capaces de alcanzar velocidades de 22 nudos y medio. Pese a que ya se habían diseñado acorazados con cañones más grandes. El acorazado argentino finalmente sería armado con cañones estadounidenses de 305 milímetros, los cuales eran notablemente similares a cañones estadounidenses como los Mark VII. Montados en los acorazados de la clase Wyoming, se dispusieron un total de 12 cañones en 6 monturas dobles, 4 dispuestas en la línea central del buque y una en cada costado. Se suponía que tenían un arco de fuego lo suficientemente abierto como para disparar los 12 cañones en un mismo costado. Pero seguramente la tensión sobre el casco sería demasiada, y esta podría causar ciertas deformaciones, por lo cual esto sería complicado de realizar. Sus municiones perforantes pesaban hasta 394 kilos y a una elevación de 15 grados tenían un alcance máximo de aproximadamente 21.900 metros. Según las tablas estos podían penetrar 442 milímetros de acero a un poco menos de 5.500 metros. 373 milímetros a un poco más de 8.700 metros y 312 milímetros de acero a 10.000 metros. Su batería secundaria se basó en una docena de cañones de 152 milímetros y 16 de 102 milímetros. Todos en monturas individuales montados en casamatas. Respecto al blindaje se instaló un cinturón principal de hasta 305 milímetros en su punto más grueso, estrechándose hasta los 100 milímetros en los extremos. Su cubierta blindada contaba con 2 placas principales. La primera de 13 milímetros y la segunda con 51 milímetros. Sus armas principales tenían placas frontales de 305 milímetros. 229 milímetros en los costados. La placa trasera tenía 240 milímetros. Finalizando esta protección con un techo blindado de 100 milímetros de espesor. Estos acorazados sin duda alguna superaban a todo lo que Argentina había poseído previamente. Por lo cual, con sus 2 posibles rivales en posesión de 2 acorazados cada uno, ahora la Marina chilena tenía la presión en sus hombros. Chile comenzó a solicitar diseños extranjeros, finalmente adjudicándose los contratos a astilleros británicos, gracias a las grandes relaciones que en ese momento manejaban los marineros y oficiales chilenos, con sus contrapartes británicas. Y el nuevo diseño de acorazado emergió con las siguientes características. Su desplazamiento rondaba las 31.600 toneladas. Su maquinaria le confería una potencia suficiente para impulsarlo a 22.75 nudos. Algo que se tuvo claro casi desde el inicio. Es que los chilenos querían superar a sus adversarios, seleccionándose cañones de 356 milímetros de 45 calibres de largo. Estas armas eran similares en capacidad a los cañones británicos de 343 milímetros. Utilizando proyectiles de 719 kilogramos eran capaces de alcanzar blancos hasta 22.100 metros. Montándose 10 de estas armas en 5 monturas dobles, todas dispuestas en la línea central, lo que le permitiría disparar 10 cañones de costado. No tengo datos exactos de su penetración pero como lo mencioné anteriormente, estos cañones eran similares a los británicos de 343 milímetros. Pero naturalmente tendrían que tener un poco más de poder de penetración. Por lo cual estos deberían poder penetrar aproximadamente 330 milímetros de acero a un poco más de 9.000 metros.
El armamento secundario de los acorazados se fijó en 16 cañones de 152 milímetros. Uno de los mayores problemas de esos acorazados fue justamente su blindaje, ya que estos Super Dreadnought únicamente contaban con un cinturón principal de hasta 229 milímetros, estrechándose hasta los 100 milímetros en los costados. Su cubierta era bastante buena, alcanzando los 102 milímetros en los puntos más gruesos, mientras que la barbeta y las placas frontales de las armas principales compartían una protección de 250 milímetros, siendo la torre de mando con sus placas laterales de 280 milímetros el punto más fuerte del barco. Así que en el año de 1915, teníamos por lo menos 6 acorazados al servicio de 3 naciones distintas, ya sea asignados al servicio activo o a punto de entrar a este mismo. Un dato curioso es que generalmente se suele entender como que esta carrera naval únicamente tuvo la participación de las 3 naciones anteriormente mencionadas. Pero también durante un tiempo se planeó la edición de una mejora por parte de la flota peruana, aunque esta nunca llegó a consolidarse. Por ejemplo, en el año de 1905, se planeó que la flota peruana, a futuro, debería incorporar al menos 3 acorazados antiguos, que debían ser por lo menos iguales a los británicos de la clase Swiftsure, es decir, a los ex acorazados chilenos de la clase Constitución. Tengo entendido que hay un diseño que puede atribuirse a este proyecto, aunque desconozco si es justamente lo solicitado, ya que el diseño de 738P para un acorazado costero era bastante más pequeño, con un desplazamiento ligeramente inferior a las 8.000 toneladas, y un armamento de 4 cañones de 203 milímetros. En todo caso, estos proyectos de acorazados peruanos no se limitan a esto último. Lamentablemente no pude encontrar mucha información respecto al año en el que se realizaron los planes, ni las razones de por qué se cancelaron, o si directamente fueron tomados en serio para construirse. Pero al parecer Vickers realizó al menos 2 diseños avanzados para construir pequeños acorazados peruanos, conocidos como diseño 512 y 513. El primero contemplaba un pequeño acorazado de 11.500 toneladas, estando armado con 2 monturas dobles de cañones de 356 milímetros, y una docena de cañones de 120 milímetros. Desconozco la velocidad, pero debería tener un cinturón de 229 milímetros. Mientras que el diseño 513 era para un acorazado también de 11.500 toneladas, que debía estar armado con una batería de 6 cañones de 356 milímetros en 2 monturas triples. Y ahora la docena de cañones de 102 milímetros aumentó hasta 14 cañones de 152 milímetros, aparentemente ahorrando un poco de peso del blindaje, ya que ahora su cinturón sería de 178 milímetros. En esencia, estos acorazados serían más como una especie de Super Dreadnought, o en todo caso una especie rara de Semi-Dreadnought, o un super acorazado costero. En todo caso, estos diseños nunca se construyeron ni se aprobaron. Pero hay otra cosa que debemos hablar, y es que en el año de 1910 los brasileños vieron con buenos ojos negociar la construcción del tercer acorazado acordado en 1906, siendo este último de una nueva clase, ordenándose en 1911 siendo nombrada como Río de Janeiro. Este desplazaría un poco menos de 31.000 toneladas. Haciendo uso de una potencia en el eje de 40.000 caballos de fuerza, era capaz de moverse a 22 nudos. En lo que respecta al armamento principal, durante un tiempo se pensó en usar cañones de 14 pulgadas, pero finalmente se aprobó usar más cañones de menor calibre, seleccionándose nuevos cañones Mark 13 de 305 milímetros en 7 torres dobles, siendo oficialmente el acorazado con el mayor número de cañones y mayor número de torres principales jamás construido en la historia. Estos nuevos cañones podían alcanzar blancos a un poco más de 17.200 metros, pudiendo perforar 305 milímetros de acero a un poco menos de 7.000 metros. Su armamento secundario consistía en 20 cañones de 152 milímetros. Para mantener una velocidad y un armamento de ese tamaño, el blindaje tuvo que ser una de las áreas más perjudicadas del buque, contando con un cinturón de apenas 229 milímetros, una cubierta de 64 milímetros. Las barbetas contaban con placas de hasta 229 milímetros, y tanto las placas frontales de las torres principales, como las laterales de la torre de mando, tenían un grosor de hasta 305 milímetros, por lo cual no había mucha diferencia entre la protección del Río de Janeiro respecto a los acorazados anteriores de la clase Minas Gerais. Aunque en 1913 los brasileños se vieron un tanto imposibilitados para terminar de pagar el acorazado, además de que se dieron cuenta de que realmente este acorazado no incluiría nuevas innovaciones, y que sería superado prácticamente desde su nacimiento, hizo que Brasil lo pusiera en venta teniendo
varios interesados, pero finalmente el que logró hacerse con el contrato fue la Marina Otomana. Tiempo después Brasil inició un nuevo proceso para la construcción de otro acorazado, aunque ese caso ya está cubierto en el canal. Si gustan saber más de este superacorazado brasileño, les invito a ver el primer segmento de este video. Por su parte, los argentinos habían celebrado un contrato similar al de los brasileños, en el cual se estipulaba que se debía poder construir un tercer acorazado de ser necesario. Específicamente se aprobó la construcción de un tercer acorazado en caso de que Brasil completara y utilizará en el servicio activo al acorazado Río de Janeiro, por lo cual con su venta las posibilidades de adquirir un tercer acorazado argentino se esfumaron, al menos de momento. En todo caso, es muy posible que este tercer acorazado haya sido distinto a sus hermanos, ya que la curva de innovación para esos años era bastante rápida, por lo cual para mantenerse al día muy posiblemente hubiéramos visto una nueva clase, más grande, mejor armada y más blindada, la cual podría seguir dos caminos distintos: aumentar el calibre de las armas y reducir su número, o aumentar el número de cañones principales. Y tomando en cuenta que para ese momento era Estados Unidos quien tenía el contrato de construcción, muy seguramente hubiéramos visto algo similar, ya sea a la clase New York, o a una especie de Super Wyoming. Por su parte, la Marina chilena no preveía la construcción de un tercer acorazado en el futuro inmediato, en parte debido al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, tanto Brasil como Argentina recibieron sus dos acorazados en 1910 y 1915 respectivamente, mientras que Chile debía recibir sus acorazados entre mediados de 1915 y principios de 1916. Pero como muchos sabrán, la Primera Guerra Mundial empezó a mediados de 1914, y el Reino Unido compró ambos acorazados en construcción, renombrando a la torre como Canadá, y a su gemelo almirante Cochrane como Irlel. Este último estaba mucho más atrasado que su gemelo, por lo cual los trabajos no avanzaron demasiado. Y es por eso que digo que la carrera naval sudamericana como tal no termina hasta 1920, ya que fue en esas fechas cuando finalmente Chile logró recomprar al Canadá, devolviéndole su nombre original. Respecto al Irlel, este nunca fue recomprado debido a que los británicos habían modificado su casco. En años posteriores serviría como un portaaviones. Ahora bien, hay cierta información que relata que la Marina chilena tenía intenciones de adquirir en una compra posterior a los dos cruceros de batalla sobrantes de la clase Invencible. Esto en teoría le daría la flota más poderosa del continente, en lo que respecta a buques capitales. Aunque finalmente esta compra nunca se materializó. Finalmente la torre sería entregada a finales de 1920, finalizando así la compra y entrega de buques capitales del continente sudamericano. En lo que respecta a esta etapa de la historia, sé que algunos estarán pensando en la información que menciona que Argentina estaba planeando adquirir un nuevo acorazado en la década de 1930 y 1940, proveniente del diseño italiano de la clase Littorio. Pero en todo caso ese diseño está fuera de esta carrera naval. En su defecto podría entrar en otra carrera naval, si su compra hubiera incitado la construcción de más acorazados en el continente. Ahora bien, yo les pregunto, de todos los acorazados presentados aquí, ¿cuál creen ustedes que fue el mejor? ¿Cuál de las tres flotas de acorazados construidas y entregadas a sus países fue la mejor? Los leo en comentarios. Eso es todo de mi parte. Yo me despido, les deseo un feliz día, y que Dios los bendiga.